Hey chicos, bienvenidos chicas a un nuevo video. En esta sección estamos en Imperios Estelares Surgimiento. Es un videojuego independiente, como pueden ver. Vamos a jugarlo un poquito y después a revisarlo. Vamos primero que nada con el tutorial. Vamos para allá. Me gusta mucho la música de este juego. Espero que se me esté escuchando correctamente. Vámonos a la sección de opciones. Y aquí viene el tutorial. Dice, bienvenido al tutorial de Imperios Estelares. Veremos las funciones básicas del juego. Para avanzar, pulse el botón izquierdo, clic izquierdo, para retroceder el derecho. La rueda del mouse también puede ser usada para desplazarse. Si desea salir, presione la tecla Escape. Ok, versión 1.0. Vale, bueno, este es el tutorial de la versión 1.0. Los botones y mensajes interactivos están pintados en tres colores. Los básicos son el verde y el amarillo. Los botones amarillos no generan ningún resultado si son pulsados, los verdes sí. Los botones azules funcionan como un selector. Si está en azul, el selector está en modo habilitado. Si no, indica deshabilitado. En algunos casos, el color azul se utiliza para mensajes de confirmación. Si se pulsa, se obtiene un resultado. En los menús, los mensajes en verdes pueden ser seleccionados en algunos casos, como el menú cargar. Al pulsar el mensaje en verde, un botón amarillo pasa a verde. En ese momento es posible pulsarlo para obtener una respuesta, ¿ok? En algunos casos, al pulsar sobre un mensaje en verde, se activa el modo de escritura. Las flechas azul celeste no generan ninguna respuesta, mientras que las más oscuras generan acciones. Perfecto. Este es el mapa general, el supermapa gigante. Por ahí tenemos a Electra, que no me patrocina, pero lo menciono porque así se llama una de estas estrellas gigantes. Ok. En la barra inferior se encuentran varios botones que llevan a diversas secciones del juego, incluyendo el botón turno. Una vez que termine todas sus acciones, presione dicho botón para ceder el turno a la inteligencia artificial. Los puntos brillantes son los sistemas solares. Para ir a ellos, pulse sobre aquel que desea visitar. En el mapa general se observa el símbolo menor a mayor. El mismo indica la presencia de naves en el mapa. El color blanco indica naves de diversos jugadores, mientras que otros colores señalan la presencia de naves de un mismo jugador. Este es un sistema solar. Bueno, es nuestro sistema solar, ¿no? Esta es la única sección del juego donde los botones a pulsar son color verde. Si se desea visitar cada planeta, se debe pulsar sobre el nombre del mismo en la parte inferior de la pantalla. Ok, sobre cada planeta hay varios símbolos. El símbolo asterisco indica que el planeta es la capital de la civilización. El menor a mayor indica que existe un muelle orbital en el planeta. El mayor a menor señala la presencia de un astillero orbital. El menor a mayor, círculo mayor a menor indica una estación de batalla, mientras que el símbolo guión mayor a menor aparece cuando el planeta dispone de tropas. Ok, en algunas pantallas se pueden desplegar imágenes flotantes al posicionar el cursor sobre alguna palabra. Por ejemplo, en astilleros, megaproyectos, muelles orbitales, datos del planeta, al posar el cursor sobre el nombre de una nave o megaproyecto. También se ven en defensa y civilización, al señalar el nombre de un planeta o nave. Aquí nos da un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se ve? Al señalar los recursos o naves cuando se contacta a una civilización. Ok, y sobre los sistemas solares al quitar las estructuras y nombres de sistemas en el plano general. Ok, vamos para atrás. Vamos a darle a nuevo, porque por la neta pues no tengo nada, ¿va? Jugadores disponibles. Voy a jugar con un humano porque soy acá bien humano, yo bien humano. No, mejor no, a ver. Tengo que seleccionar varios. Bueno, ¿qué tal si ponemos los Urun? También seleccionamos los Finville, ¿no? Ahí está, ya, dale, jugar, perfecto. Ahora hay tres razas. Son tres razas así al azar que pues yo acabo de elegirlas. No sé realmente por qué las elegí, pero pues las elegí. No hay investigación activa. Turno 1, enero del 2117. Tesoro CG 100 millones. Brazo de Orión, 100 años luz. Población 9 billones, 3 millones 210 mil. Ok. Tenemos ingeniería, investigación, defensa, menú, turno, economía, diplomacia, civilización. Oh my god. Cuando descarguen este juego, tienen que aprender correctamente, ¿ok? Aprender correctamente me refiero a leer todo lo que hay que leer. Tierra, Marte. Ok, vámonos a la Tierra. Capital, propietario, República Humana, ocupado, planeta inicial, construcción sin construcción. Tropas de defensa, tropas a entrenar, reclutar, despedir, reclutar tropas, transportar tropas. 2000. ¿De 100.000? ¿De qué? De 1000. Vale. Ecosfera fértil, minerales medio, tamaño medio, muelles orbitales, astillero, megaproyectos, datos personales, planeta, datos generales, aprobación, minería,
Agroindustria, industria y comercio, megaproyectos, plataforma de batalla, astillero, Waterloo, Hyper, área. Pero a ver, primero, lo que esté más cerquita, ¿no? No lo voy a mandar hasta Rotonep. Lo voy a poner a Próxima Anta. ¿Por qué no? Tema desconocido. Z. Z Tucane. Planetas desconocidos. Que la. Tauseti. Que la no se puede, me cae. Ok, por ahí supongo que en alguno de estos otros sistemas están las otras dos razas. Y supongo que han de estar progresando al igual que nosotros. Pero yo si me los llevo a... Yo creo que a Venus, ¿sabes? No se puede, nada más puedo un Marte. A ver. Vamos a la Tierra. Vamos a llevarnos por los 7. Vamos a llevarnos 7. Aquí no se puede seleccionar así, ¿verdad? No, tiene que ser así. Ok, aquí ya se fueron. Y yo quiero reclutar banda. Pero ¿cómo recluto a estos cuates? 10, sí 10, pero... ¿Qué es esto? ¿Qué necesito? República Humana. Que aquí hay que seguir chambeando, hay que seguir moviéndole. Salir. Salir. Defensa. Ok. Marte ya tiene más tropas. Durante siglos los humanos vivieron en constantes conflictos fratricidas, bien sea por el control de territorio en su planeta de origen o por cuestiones de dogmas políticos, económicos y religiosos. Tal situación llevó a la guerra que inició en 2002 después de la era cristiana y derivó en un conflicto nuclear en 2031. Las primeras horas murieron más de 1.000 millones de personas que usaron el horror, incluso entre aquellos que decidieron iniciarla, llevando a un cese al fuego inmediato que salvó a la Tierra de una destrucción total, luego del conflicto que mató a más de 2.000 millones de personas, tanto por el hambre, enfermedades y los propios eventos de la guerra atómica, surgieron nuevos liderazgos que condujeron a la unificación de la raza humana en pro de reconstruir el planeta, tanto ecológicamente como material y moralmente, dejando atrás aquellos dogmas que habían desencadenado tantas muertes. Los humanos tardaron algo más de 60 años en reconstrucción, pensando que ya las guerras y las amenazas de guerra habían quedado en el pasado, cuando en 2094 aparecen las naves Finville en el espacio aéreo de la Tierra. La alarma cundió en cada ciudad hasta que la raza alienígena se comunicó y expresó sus deseos de paz, aunque con cierto escepticismo los líderes del gobierno terrestre establecieron contactos más extensos con la nueva especie durante 15 años, estudiando su cultura y tecnología. Las diferencias tecnológicas no eran muy amplias, sin embargo, los humanos observaron que los Finville no disponían de técnicas militares, más sí un extenso conocimiento ecológico, además de dominar el viaje interestelar, mientras los alienígenas observaron la extensa capacidad militar de la humanidad y los esfuerzos realizados en pro de la paz reciente. Una vez que las especies se dieron cuenta que no se amenazaban entre sí, se formó el Pacto Interestelar, donde los Finville otorgaban el motor hiperlumínico a los humanos a cambio de tecnologías militares y adiestramiento en dicha área. Esto recortó en casi 4 décadas el tiempo que tomaría a los terrestres lograr el viaje hiperluz, lo que abrió las puertas del cosmos a la humanidad más allá de su planeta de origen. El primer paso fue dado hacia Marte, donde se estableció una colonia con ayuda de los Finville, mientras en 2117 ya disponían de su primera nave Ciudad, esperando órdenes para realizar el primer viaje de colonización más allá del Sol, que sería lo que pues nosotros tenemos que lograr, ¿no? Pero vamos a Venus, vamos a Venus. Yo quiero mandar raza a Venus. La Tierra. Ok. Planeta, datos generales. Plataforma. Transportar tropas. Vamos a transportar unas 10.000 tropas, ¿no? Sí, unas 10.000 tropas. Transportar tropas. Por supuesto que a Venus. A Venus, carnal. A Venus. Planeta deshabitado. Lo quiero habitar, hijo. Lo quiero habitar. Esa es la idea, ¿no? Marte. Bueno, es que en Marte ya hay un poquito más de personas. Muy bueno. El juego tiene mucho. De hecho, es un gran juego. Es un mapa pequeño. Comillas, comillas, pequeño. Porque miren, está increíblemente extenso este mapa. Oh my god. Sorprendente lo que se puede hacer con un simple videojuego. Bueno, un videojuego pequeño, ¿verdad? Este es un juego realmente impresionante. Es un juego muy grande.
Quizá se pudo notar en el gameplay que hay unas cositas que se puedan arreglar. Digo, por mí está bien, se sigue actualizando constantemente. Vamos a hablar sobre los puntos principales que yo califico en los juegos que me mandan. Nunca me habían mandado un juego tan extenso, a decir verdad. Primero que nada, vamos por el protagonista. No contamos con protagonista. No creo que este juego necesite un protagonista. El protagonista es el mismo usuario que quien lo juega, ¿no? La personalización de este juego, bueno, vienen algunas opciones que puedes personalizar, por lo tanto está chulo, me gusta. Cuenta con el botón de la música, bueno, el subir y bajar, la opción de subir y bajar efectos especiales, idioma e inclusive la resolución, que eso es una muy buena opción de personalización. Respecto a la jugabilidad, me gustó la jugabilidad. Tiene su propia jugabilidad, ¿ok? No sé realmente en qué juego está inspirado, pero es cierto que presenta una jugabilidad distinta a otros videojuegos. Arte propio, bueno, yo pienso que sí trae arte propio. Por ahí observé unos sprites que se intentaron pulir lo más posible. En la parte inferior contamos con un menú, el cual obviamente nos habla sobre la interfaz de usuario, cómo están acomodadas las cosas para que interactúes con el videojuego. Eso de que cambie de color los botones me agradó muy bien, o sea, te da un poquito más para aquellos que no sean expertos en este género de videojuegos. Mecánicas secundarias, yo creo que este juego tiene extensas mecánicas secundarias, terciarias, carnal. Muy bien de tu parte, muy extenso. Pensé que iba a ser un juego pequeñito en el cual seguías una historia cortita, ¿no? Pero aquí literalmente tú puedes hacer tu propia historia. Bueno, hay muchos factores que dependen cómo termina, si es que termina, si es que tiene un final, o puede que sea infinito, ¿no? Hasta donde tú llegues. Respecto a la cámara, tiene una buena cámara, pero en la sección donde vemos todos los sistemas, me gustaría que se pudiera hacer un zoom. No sé si se batalla mucho o no en hacer eso, pero digo, como sugerencia, yo diría que estaría bien por ahí una lupa que te permita maximizar y minimizar cierta área. Eso le agregaría un detalle. Si no se quiere agregar eso, pues sin ningún problema. No errores tipo A. En esta versión 1.02 se corrigieron muchos errores, muchos bugs que se habían presentado en la versión anterior. Por lo tanto, yo les recomiendo que le den una probadita si les interesa este tipo de juegos. Muy extenso, seguramente van a tener horas de diversión o horas de entretenimiento más que nada. Historia, bueno, la historia depende de ti mismo. Haciendo el recuento de puntos a favor, contamos con personalización, jugabilidad, arte propio, secundarias, cámara, interfaz de usuario y no errores tipo A. La historia, bueno, también se podría agregar, pero ya sobrepasamos las 5 estrellas. Es un juego que se sigue desarrollando, muy buen videojuego. Realmente me gusta mucho. Yo sé que mis videos no llegan a muchas personas, pero sí lo recomendaría a todas las personas aquellas que les guste este género de videojuegos. Ya sabes que nos vemos en el siguiente video con más contenido. Espero que te haya gustado el videojuego. Si no es así, puedes ir al primer comentario. Te dejo el enlace directo a la página oficial de este videojuego y también el enlace donde puedes descargarlo directamente y así dejar tus comentarios directamente al desarrollador. Cualquier cosa que me quieras comentar a mí, lo dejas en la sección de comentarios. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Adiós.